nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador, a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amas, Jesús. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, muy buenas noches para todos nuestros amigos y amigas y hermanos que nos están acompañando en esta noche en el altar juvenil una vez más, ¿no, amada esposa? Buenas noches para todos, Dios los bendiga, gracias por conectarse y espero que hayan escuchado esta primera canción porque quisimos hacerlo de una forma diferente. Entonces para mí es una gran bendición poder adorar a Dios a través de las canciones. Sí, de pronto estamos acostumbrados a iniciar de una vez el altar juvenil hablando, pero hoy quisimos hacerlo un poquito diferente
Entonces, díganos qué les pareció esta canción allí en los comentarios, muy chévere, ¿no? Y hoy seguimos con la serie, ¿no? Estamos con la serie #influencer. Influencer, nuestra segunda noche de influencers. Y ya hicimos una apertura hace 8 días. ¿Recuerdas algo de lo que hablamos hace 8 días? Claro, obviamente yo fui la que tuve el privilegio de hablar. Mentiras, pero sí estuvimos hablando de qué es un influencer, como los tipos de influencer, que hablamos de los nano, micro, los social media. También hablamos como de qué es o cómo vemos los influencers hoy en día y cuál es el influencer del reino, lo que Dios espera a nosotros. Así, eso estuvo muy chévere esa apertura. Bueno, ¿sí? Pero como por costumbre y también por reverencia vamos a hacer una pequeña oración para iniciar, para entregar todo esto en manos de Dios. Así que puede cerrar sus ojos donde se encuentre y vamos a darle gracias, Señor, por una noche más. Gracias por darnos el privilegio y el espacio, Señor, de la virtualidad también para congregarnos, para honrar tu nombre, para expandir tu reino, Señor. Y te pedimos que esta serie que estamos viendo, Dios, seas tú hablando a nuestras vidas y a la vida de cada joven, Señor, y de cada hermano que está viendo esa transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, ¿qué tenemos? Perdón. Bueno, y si no ha compartido este video, lo puede hacer en este momento. Compártelo allí en sus grupos de WhatsApp, en sus amigos, en sus redes sociales. Sociales, eso como raro. A mí a veces te pasa esto. Sociales. Bueno, mientras cantamos otra canción y oramos al Señor juntos, por favor no se desconecte. Cante junto con nosotros con esta siguiente canción. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar.
fe para profetizar. Podemos hacerlo, yo me considero todavía joven, pero que lo podamos hacer con alegría, con gozo. Espero que ustedes allá también estén dando gritos de júbilo, danzando, qué sé yo, pero que se note que tenemos la juventud, porque cada día pasan los años y vienen los achaques y ya no es lo mismo, pero lo importante es tener un corazón dispuesto siempre para adorar al Señor. Amén, amén. Y bueno, vamos a pasar a algo muy, muy importante, que es la palabra del Señor. Como lo decíamos ahorita, antes de esta canción, hablábamos de que estamos con la serie Influencer. Y en esta noche pues tengo el privilegio de poder compartir con ustedes 4 características de un influencer que deberíamos tener nosotros también como hijos de Dios para poder llevar ese mensaje de esperanza, para poder también aprovechar todas estas redes que tenemos para evangelizar y que el nombre del Señor sea famoso, que es lo más importante, más que nuestro nombre, ¿no? Así es, nosotros tan solo somos un instrumento donde, digámoslo así, la relevancia la toma Él y nosotros tan solo somos vasos útiles en sus manos. Entonces, quiero iniciar que usted pueda, si tiene ahí su Biblia, buscarla. Y no sé si algunos se saben de pronto este versículo, Romanos 12:2, yo creo que tú lo has escuchado o te lo sabes. En la versión Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para nadie es un secreto que a nosotros nos gusta mucho la Nueva Traducción Viviente junto con mi esposa. Y me gustaría leerles cómo dice esta traducción. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Esta primera frase es clave. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué quise iniciar con este versículo? Porque a veces en ese afán de querer ser influenciadores, cometemos el error de copiar las cosas o los personajes famosos que en este momento son youtubers o influenciadores. Queremos copiar esas costumbres, esas cosas, esas palabras que ellos dicen como para querer impresionar, ¿cierto? No sé si de pronto has visto inclusive tonos de voz, cómo hablan. Lo hablamos de hecho hace 8 días y confesábamos de que a veces de tanto ver a Luisito Comunica, uno a veces llega, es como cuando uno pasa tiempo con alguien, digamos en el tema de los esposos, uno a veces comienza a actuar, a hablar o a tener ciertos gestos que tu esposo, ¿por qué? Porque está compartiendo mucho tiempo y eso pasa con los influenciadores también. Así es, entonces vamos a hablar, como les decía ahorita al principio, de 4 características que un influenciador tiene y que nosotros deberíamos tener. La número 1 es la confianza. Pero antes de esto debemos hablar de que, recordar un poquito lo que tú hablabas acerca de los influenciadores, ¿cierto? Hoy en día esa palabra se ha vuelto muy, pero muy famosa. Vemos influenciadores en todas las redes sociales, influenciadores tanto para bien como para mal. Y hablamos de algunos ejemplos. ¿Tú te acuerdas de algún influenciador famoso que tocábamos? ¿Pero qué? ¿Para bien o para mal? Para bien. Para bien, pues hablábamos de algunos influenciadores, no recuerdo nombres,
pero que tratan temas de interés o de la palabra, ¿sí? No recuerdo si dijimos alguno puntual. Por favor, escríbanme ahí para ver si... Lo cierto es que de tanto ver estos personajes, de tanto escucharlos, nosotros vamos a ir aprendiendo cosas de ellos, sean buenas o sean malas. Entonces, por eso debemos tener claro qué influenciadores estamos escuchando, qué personajes nos están influenciando con sus actitudes, con sus frases, con sus palabras, inclusive con su imagen, ¿no? Porque algunos a veces hasta queremos imitar la forma como se viste estos influenciadores. Entonces, la primera característica de un influenciador, y que lo vamos a llevar a un ejemplo de la palabra, es la confianza. ¿Por qué crees que esa es una característica muy importante de un influenciador? Bueno, y como recalcar aquí que no solamente los influenciadores son los de las redes sociales, ¿no? Sino cualquier tipo de persona que en ámbitos diferentes, ¿sí me hago entender? Pero ¿por qué la confianza? Si hablamos de las redes sociales, hablamos también hace 8 días de que las empresas prefieren mostrar sus productos a través de ellos porque generan más confianza. Ay, si lo usa esta tal actriz o esta persona, presentadora, el maquillaje y le va súper bien, entonces ya me genera más confianza en comprarlo, o ya sea lo que haga, lo que diga. Entonces creo que en eso trata la confianza, no sé. Pero no era por ese lado que me quería ir. Entonces. O me quiero ir por el lado de que un influenciador debe transmitir confianza, debe generar esa confianza en la persona que lo está escuchando, no en que será que eso lo que está diciendo si es verdad, será que no. Entonces, es una de las cosas más importantes que un influenciador debe tener. Perdóname, pero bueno, digamos que si hablamos de lo que acabo de decir, también tiene que ver en eso. Por ejemplo, uno a veces ve influenciadores que venden de todito o promocionan de todito. Es decir, por ejemplo, no de todito de paquetes, sino, digamos, marcas de cosas para la cocina. Entonces, Black & Decker, Oster, Cali, qué sé yo. Entonces, a veces salen de una marca, de otra. Entonces, al fin y al cabo, ¿con cuál es la verdadera o cuál es la que de verdad sí es buena? Entonces, ahí genera desconfianza, ¿sí? Ahí como para salvar mi comentario. Sí, de hecho, tiene mucho que ver, pero yo hablo también en la confianza en sí mismo, ¿no? Okay. En que esa persona tiene confianza como para pararse ante una cámara y hablar lo que va a hablar, ¿no? Sí. Pero también, obviamente, debe generar una confianza en los espectadores, como tú lo decías ahorita, muchas empresas confían en un influenciador de que va a mostrar su producto, de que va a quizás de pronto a subir sus ventas solamente con que esa persona muestre su producto, ¿cierto? Pero quiero que hablemos de esa palabra confianza. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española? Dice que es la esperanza firme de una persona que tiene en algo que suceda. En que algo suceda. Es esa esperanza firme de una persona que tiene en que algo suceda. Sea o no que funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea. Mira esta frase final. O que otra persona actúe como ella desea. Esa es la confianza. Por ejemplo, tengo plena confianza en sus capacidades, que es de lo que queremos hablar en esta noche, en la confianza de que nosotros mismos debemos tener en nuestras capacidades a la hora de hablar, quizás a través de un celular o una cámara, lo que estés usando para generar esa influencia en los demás. Debe generar seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Yo creo que no es fácil. No es fácil hacer esto que estamos haciendo, digamos nosotros, de estar frente a una cámara, una transmisión en vivo. No es fácil. Y hemos visto cómo muchos hermanos de la iglesia, de otros altares, han crecido en esto, ¿no? Recuerdo mucho sus primeras transmisiones, como que el miedo, como que la cosa, pero ya han ido soltando y estos videos han sido más que fáciles para ellos. Sí, total. Así es. Entonces, ¿quién crees que en la Biblia desarrolló esa confianza? A ver, ¿qué personaje así se te pueden ir? Uy, pero que no confiaba en sí mismo. Ok, que estaba seguro de sí mismo, con toda, que no le daba miedo a nada. Exacto. Uy, espérame. Vamos a ver si lees el personaje. A ver, Dios mío. No está, aquí no tenemos nada. Ok, yo creo. David puede ser uno.
porque él estaba muy seguro de que no de sus capacidades, sino de lo que Dios podía hacer. Y bueno, imagínense en ese momento cuando se enfrentó al Goliat, fue el único que se lanzó al agua, y eso habla de que tenía mucha confianza en el Señor. Exacto, y si hablamos de confianza, como tú lo decías, ese era el personaje que tenía para la confianza. ¿Por qué? Porque David desarrolló su confianza antes de enfrentarse con Goliat. Recuerden que David mataba osos, leones, cuando defendía sus ovejas. Cuando defendía sus ovejas, él no le importaba qué animal salvaje enfrentarse, sino que él tenía su confianza en que Dios obviamente le daba esa capacidad de poder luchar contra estos animales. Entonces fue un desarrollo de confianza que fue adquiriendo. Eso no, la gente dice, no, es que David fue muy valiente porque llegó y dijo que quería enfrentarse a Goliat. No, David ya se había enfrentado a cosas inclusive similares a un gigante, ¿no? Pero entonces... Y perdóname que te interrumpa, se me venía a la mente como que, bueno, la Biblia no cuenta toda la historia, ¿cierto? Será emocionante algún día poder como saber los detalles. Si a lo mejor Dios trató de David primero con un animalito pequeño, luego fue creciendo, ya no fue el animalito pequeño, sino el oso, el león, el no sé. Entonces, no sé, no dice la Biblia, tan solo es aquí una hipótesis. Solo quiero dejarles unos puntos claves de David. Aquí tengo citas, pero por cuestiones de tiempo, ustedes saben que el tiempo en televisión es muy caro, no se los voy a leer, pero usted, muy juicioso, va a indagar en su casa. Bueno, en ese momento está en su casa, ¿no? Sí. Pero lo va a hacer después de que acabe la transmisión, de a ver si es cierto lo que dice David y Diana. La arma más poderosa que utilizó David fue la oración. Sabemos constantemente que David oraba, inclusive cantando salmos. Yo creo que, no sé, he estado pensando en estos días que cuando yo leo los salmos de David, veo oraciones. Sí. Leo oraciones, leo que quizás David estaba, porque orar es eso, ¿no? Hablar con Dios. Estaba escribiendo un salmo con su arpa, estaba cantando y a la vez estaba orando siempre con Dios. Entonces esa fue la clave de David para desarrollar su confianza, y es tener siempre una comunicación directa con Dios, ¿cierto? David preguntó, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Lo recuerdan? Eso genera confianza en él. ¿Quién es este? Sí. O sea, ¿quién es el que está humillando al pueblo de Israel, al Dios de los ejércitos celestiales? Recuerda eso, ¿cierto? Eso está en 1 Samuel 17:26. David también se habla de que la coraza de Goliat pesaba 56 kilos. ¿Qué tal que tú supieras que te vas a enfrentar contra un personaje que solamente su coraza pesaba 56 kilos? Yo creo que nadie se mete en ese lío, ¿cierto? Intimida a cualquiera. Entonces, David era un hombre confiado y creyendo en las capacidades que Dios le había dado. David en el pasado, como lo decía ahorita, había derrotado leones, osos. Esto le había dado mucha confianza. Él confiaba y sabía que Dios le daría la victoria. En 1 Samuel 17:45. Y usted puede mirar toda la historia de David, David salía sin ningún agüero, como dicen por ahí, sin ningún agüero a las batallas, siempre confiando en que Dios le iba a dar la victoria. No cualquiera se enfrenta a ejércitos eran miles y miles de soldados contra los que David se enfrentaba. Y perdóname, en algunas ocasiones, de hecho, antes de salir, primero consultaba a Dios. Siempre. Sí, siempre. qué es lo que debían hacer, en qué momento atacar, por dónde, cómo, la estrategia. Entonces clave la oración. Entonces David siempre, a través de esa oración, salía confiado a luchar contra estos ejércitos y pues los derrotaba, ¿no? Ya sabemos que David fue el hombre conforme al corazón de Dios, lo dice la Biblia. Entonces, ese fue nuestro primer personaje, nuestra primera característica, y es desarrollar una confianza. Y ya le estamos dando como una clave de cómo desarrollar una confianza, es comunicándonos siempre con Dios a través de la oración. Segunda característica que debe tener un influencer es la habilidad comunicativa. ¿Habías escuchado? Sí, claro. Yo creo que es algo esencial, ¿no? Sí, total. No, yo no me puedo parar aquí, o no nos podemos parar aquí a decir, sí, sí, claro. Tal vez.
No, hay que tener esa habilidad. Yo no soy tan bueno para eso. Sí, lo eres. Pero no sé si acá, porque la verdad pues no sé tu bosquejo. Pero creo que compartíamos también de que a veces recordemos que los influenciadores no solamente son de las redes sociales, Sí. ¿cierto? Entonces, pero sin embargo cualquier cosa comunica. Los gestos comunican, las palabras. Sí, todo. en el caso o en un ejemplo de una persona que no esté en una red social, ¿quién podría ser? Un futbolista, ¿no? Exacto. Un futbolista lo tienen que entrevistar. Y a la hora de entrevistar, Sí, pues total. su habilidad comunicativa debe ser buena. Pues tenemos un ejemplo en Colombia, no sé si lo entrevistaron ayer a James Rodríguez. ¿De verdad? No sé. Ok. No sé si lo entrevistarían, pero me gustaría saber cómo. Inclusive hace rato no veo una entrevista de James Rodríguez, porque sabemos que él tiene un problema, ¿no? Un problema de Sí, de pero yo comunicación. creo que ya estaba como en terapia, porque lo he notado. Porque, Porque porque lo he notado, de más que sí. Igual también, por ejemplo, una presentadora una presentadora muy famosa, también estuvo en temas de clases, de, ¿cómo se llama eso? Terapias, porque su voz era muy chillona. Entonces, estuvo como en esas clases para mejorar la Chévere, forma de... sí. Chévere. Chévere. Una de las principales características de los influenciadores digitales es comunicarse de una manera muy eficaz con los usuarios. Eso es vital a la hora de estar parado frente a un público, ¿cierto? De hecho, su habilidad natural para socializar y comunicar hace que su número de seguidores aumente cada día. Mire lo clave que es hablar bien y saber comunicar lo que estoy hablando, ¿no? No solamente hablar por hablar, sino saber también hablar Exacto. lo que estoy comunicando, saberle llegar a las personas que me están viendo. En este caso, pues obviamente que estamos hablando de los influenciadores digitales. Aunque mira que hoy en día hay casos de casos. Hay unos influenciadores que ni saben hablar bien y tremendos, pues como arrasan a la gente. Pero ¿qué pasa? Que la gente a veces les gusta ver eso por la burla, por estar allí. Pues casos puntuales que vemos hoy en día. No sé si de pronto en tu mente puedes así como que... Sí. Entonces, pero mira que una de las principales, creo que formas de comunicación del ser humano es la palabra, es la comunicación hablada. Así es. Entonces, ¿qué personaje en la Biblia crees tú que tenía esa habilidad o que de pronto no tenía esa habilidad? Que tenía la habilidad, a ver... Uy, me corchaste. Así como que digamos que era muy diestro para hablar, Señor, a ver, recuerda. Bueno, no sé. Pablo era un gran influenciador, ¿no? Sí. Para predicar la palabra y todo esto. Y uno muy que digamos tocó muchas, dijo muchas excusas frente a eso, Moisés. Moisés le puso el pero y que decía que era tatareto, era, ¿cómo se dice eso? Sí, que era falto de habla. Exactamente, le para costaba. hablar. Entonces, no sé. De hecho, Moisés es el personaje que traigo, pero algunos dirán, pero ¿cómo así? Si Moisés antes puso como una excusa al Señor de que no sabía hablar, ¿cómo va a ser un buen comunicador? Pues resulta que Moisés, cuando el Señor lo llamó por medio de la zarza, él colocó miles y una excusas para no cumplir con el plan que Dios tenía para él, de ir a rescatar al pueblo de Egipto. Entonces vemos a un Moisés que colocó la excusa perfecta. Yo creo que esa sería Sí. la excusa para irle a hablar al faraón, para irle a hablar a este personaje tan importante. Obviamente uno no podía ir a hablar como que con miedo, como que titubeando, como que tatareando, Sí. ¿cierto? Como Moisés. Entonces yo creo que esa era la excusa perfecta. Y eso lo encontramos en Éxodo 4:10. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Pero Moisés rogó al Señor. Y cuando yo escucho esa palabra rogó, eso no quiere decir que dijo, no, Dios, lo que pasa es que yo soy malo para hablar. No, rogar es rogar. ¿Para ti qué es rogar? Sí, de hecho, si leemos esa parte de la Biblia, el Señor se enojó con Moisés, pero rogar es, ay, pero porfa, ay, pero mire, ay, ya como que, uy, bueno, sí. Entonces yo creo que esa parte es muy, pero muy importante. Total, que usted y total. yo la podamos desarrollar. Y también obviamente orándole al Señor. Dice, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado.
Es decir, en ese momento, hablando con Dios, inclusive estaba tatareando también. Sí. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Imagínense, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Dios mío. Eso está en Éxodo 4:10. Ven, te digo algo, mira que en marketing o en mercadeo es tan importante la forma, tú decías algo muy clave, como uno habla. ¿Por qué? Porque eso genera confianza, va de la mano de lo anterior. Por eso es tan importante en los niños, si tienen alguna dicción, alguna palabra que no pronuncia bien, que la puedan mejorar, que le puedan tratar eso. Porque, por ejemplo, ¿qué tal una persona, un abogado, digamos que va a defender tu caso y el abogado esté en todo el tribunal y hable con una dislexia o se trabe, claro, genera desconfianza. Puede ser que la persona esté diciendo toda la verdad, pero la seguridad y la forma como se expresa tiene muchísimo que ver en eso. Al final de esta historia de Moisés, pues Dios le dice que ahí estaba Aarón, que iba a transmitir lo que Moisés iba a hablar. Pero yo creo que algo pasó o algo cambió durante el tiempo. Yo creo que Moisés sí desarrolló esa parte, habilidad comunicativa, Sí. porque no se vuelve a hablar. Quizás Aarón sí fue ese intermediario, el que le hablaba a Egipto, pero Moisés después tuvo que dirigirse muchas veces a todo el pueblo de Israel. ¿Quién fue el que estuvo con Moisés? Aarón, el hermano. Ah, ok, cierto, sí. Aarón era el que le transmitía al faraón lo que Moisés le decía, porque pues obviamente Moisés puso esa excusa. Oye, y Dios... Pero sí es verdad, luego uno no ve en la Biblia Luego uno de que... no dice de que Aarón era el que se dirigía al pueblo de Exacto. Israel, uno no ve en la Biblia de que Aarón era el que hablaba con el pueblo de Israel, no. Ya después Moisés, yo creo que desarrolló esa habilidad comunicativa gracias a Dios, y él pues podía, inclusive cuando los 10 mandamientos, era Moisés el que estaba ahí hablando. O hasta siempre. Dios diciéndole, ¿sí ves? ¿Sí ves que sí ¿Sí podías? ves? Porque no eres tú, o sea, soy yo a través de ti. Exacto, entonces que esta característica sea muy pero muy importante en nosotros, de poder desarrollar esa habilidad comunicativa si no la tenemos, y si la tenemos, por favor aprovecharla para extender el evangelio, para hablarles a otro de la buena noticia que es la salvación, ¿cierto? Número 3, tercera característica que debe tener un influenciador es el conocimiento. Total. Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que hablar. Bueno, una persona influenciadora, estamos hablando de los influenciadores digitales, no puede sentarse o pararse frente a una cámara a decir cosas que no tienen sentido o no saber de lo que va a hablar. Sí, por ejemplo, nos ha pasado que a veces estamos en YouTube y vamos a buscar sobre un tema de tecnología y colocamos un video, la imagen puede estar espectacular, chévere, llamativa, pero cuando vamos a verlo, uy, no, quitemos eso tan malo, porque se ve que no tiene de pronto seguridad o no tiene tanto el conocimiento, ¿cierto? Sí, y no es por menospreciar, ¿no? Esos pequeños influenciadores que van apenas saliendo, están, están saliendo sus pinitos, pero sí tienen la super miniatura con un wow. Uy, Sí. ¿será? Y el título, uno, uy. Sí. Cuando entra, hola amigos, este es el o tutorial. de pronto no tiene el conocimiento, pues así como de decir lo que está hablando. Sí, nos ha pasado mucho que nos frustramos con algunos videillos, ¿cierto? Entonces, el tercero es el conocimiento, que es una de las características que los influenciadores digitales y que los usuarios aprecian mucho a la hora de empezar a seguir a una cuenta. Es decir, si a mí me interesa mucho un tema y veo un influenciador que está hablando de ese tema, y si ese influenciador sabe de lo que está hablando, obviamente a mí me va a gustar seguirlo y voy a estar siempre pendiente de los temas que va a seguir hablando. Yo creo que puedo colocar el ejemplo mío, que yo estoy hablando en este momento en mi canal de YouTube de los profesores, de los temas relacionados con los profesores, de los concursos, de simulacros, del sistema maestro, y entonces muchos profesores les interesa mucho este tema y pues han estado allí siguiéndome. Claro, por ejemplo, me imagino que tú has tenido que leer, instruirte para luego generar el conocimiento. Y si estamos hablando de ser un influencer del reino, ¿cómo sería este conocimiento entonces? Yo creo que este conocimiento debe ser en palabra. Claro. Debemos poder conocer la palabra de Dios para poderle hablar a una persona. No que si de pronto le estoy hablando a un amigo o una amiga, digamos por un chat de una red social,
y de pronto esta persona sale con una pregunta y quizás no sé cómo responderle porque no tengo el conocimiento, pues yo sé que puede pasar, ¿no? Sí. Puede pasar de pronto con alguna pregunta difícil, pero que sea algo básico, digamos, no, pero Jesús, ¿qué hizo por mí? Que no. Sí, y sabes que hay diferentes formas de conocer a Dios. Uno, a través de su palabra, que es súper primordial, ahí está como su historia, todo, pero también cómo lo conozco en la vida, en mi vida personal con Él. Si tú no tienes, o si no tenemos una vida de oración, de comunión, de pasar tiempos con Él, pues definitivamente tampoco va a tener el conocimiento para decir, uy, mira, Dios es esto, Dios te abraza, Dios te ama, Dios esto. ¿Por qué? Porque no conoces a esa persona. ¿Sí me hago entender? Exacto. Y es lo que decíamos anteriormente. Hoy en día hay en diferentes canales, digamos, por hablar en la plataforma YouTube. Tú quieres buscar un video acerca de las finanzas. Hay un influenciador hablando de las finanzas. Tú quieres buscar un video acerca de cómo hacer transmisiones en vivo. Hay un influenciador hablando netamente de eso. Entonces, para todo lo que uno quiera buscar, puede haber un influenciador para eso. Entonces, la pregunta es, ¿para qué somos buenos? Bueno, entonces algo muy, muy importante que debemos tener en cuenta es que el conocimiento más importante es el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios, para poder transmitirle a otras personas lo que hemos aprendido nosotros, lo que sabemos, lo que durante todo este tiempo, porque yo sé que muchos cristianos han estado metidos en la iglesia, no quiero decir así literal, metidos en la iglesia durante muchos años, pero realmente no han conocido a Dios, no han conocido el plan de salvación que Dios tiene para las demás personas, porque se centran solamente en que ya listo, soy salvo y los demás que entonces Exacto, no dan fruto. Exacto, no dan verdaderos frutos. Cuando Dios esa fue la misión, para eso fuimos creados, para poder extender el Evangelio. Y dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, no sé si me lo ayudas a leer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces yo creo que la mejor manera de poder generar conocimiento nosotros es leyendo la palabra de Dios. Así es. Hay muchas, pero muchas historias en la Biblia que nos pueden enseñar y que a través de ella podemos hablarle a una persona de Jesús. Hay muchos milagros en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay infinidad de milagros para hablarle a alguien quizás que esté pasando por alguna necesidad de este tema, ¿no? Así es, entonces así que debemos aprovechar ese conocimiento para ser esos influenciadores que Dios necesita tanto en este tiempo. Así es, y hablar obviamente directamente, ¿sí? Sin palabras por ahí camufladas, no, hablar directamente del Señor. Exactamente. Que eso sea. Número 4, porque ya el tiempo está corriendo. Número 4 y última es la consistencia. Esta es una de las características que los influenciadores digitales tienen. Y es muy importante que nosotros también seamos constantes. No solamente digamos que nos salió una persona a la cual estamos hablando de Dios en este caso, ¿cierto? Y ya, y la dejamos, solamente fue una vez, que sí, pero no le hacemos ese seguimiento, no la seguimos discipulando, puede ser. Podríamos discipular también personas a través de las redes sociales, ¿no? Sí, de hecho algunas iglesias, por ejemplo en Lakewood veo que ahorita sí hay personas de otros países que se han conectado con ellos, tienen un correo para que ellos escriban y pues como que tengan un contacto más varias iglesias, ahora recordando, también sí. Por ejemplo la de Montreal Church, están haciendo un discipulado pues global, entonces... Porque imagínate que nosotros dijéramos, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y el otro sábado no hay altar juvenil, dentro de 15 días no hay altar juvenil, dentro de un mes, hasta el otro año en febrero, marzo, vuelve el altar juvenil. Obviamente eso no es nada constante, ¿no? El reino de Dios necesita que lo estemos siempre. La palabra de Dios dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Debemos arrebatar las promesas de Dios y poderlas transmitir todo el tiempo. Yo creo que
inclusive en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, cuando vamos a un supermercado, cuando nos encontramos a una persona, siempre hay una oportunidad de hablarle del Señor. Así es, y como decíamos, no solamente es, digamos, porque sé que hay personas que dicen esto no es para mí. Por ejemplo, conozco a alguien que dice que le da miedo enseñar la palabra, le da de pronto pánico escénico estar frente a muchas personas, pero a lo mejor Dios le ha dado a esa persona algo puntual a través de escribir, de diseñar, qué sé yo. Entonces, de la forma que Dios te ha dado, debemos ser influenciadores del reino a través de esas características que, si no más recuerdo, el conocimiento, ¿cuál fue la otra? La consistencia es la última. Sí, confianza, habilidad comunicativa. Y que Dios nos ayude para hacernos influenciadores y así nos digan religiosos, así nos digan, no sé. Pues no, definitivamente esto no es religiosidad, esto es un mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio, de que debemos demostrar que de verdad Dios vive en nosotros, que no nos dé pena publicar un versículo, que no nos dé pena publicar un pensamiento de la palabra, que no nos dé pena compartir la transmisión de la iglesia, así que a eso es que los motivamos a ser influenciadores del reino. Y de hecho eso hemos venido hablando con mi esposa durante este día, acerca de que nosotros a veces duramos tanto tiempo en una red social y realmente estamos consumiendo en vez de ser influenciadores. Uh-huh. Y no hablo de simplemente colocar un versículo y ya no. Es de pronto, si podemos desarrollar esa habilidad de hablar a través de una cámara y tenemos un celular, imagínense cuántas personas no lo hacen, decir una palabra de bendición, una promesa de Dios que se ha hecho viva en su vida, o quizás un testimonio. Cualquier cosa puede impactar la vida de una persona que te está viendo. Dice Santiago 1:4, así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente. Debemos desarrollar esa constancia, como leyendo la palabra, orando. A mí me cuesta un poquito desarrollar esa habilidad de estar siempre orando. Pero debemos desarrollar esta habilidad de la consistencia. Cada uno de nosotros debe imitar el influenciador por mayoría, yo creo que gana Jesús, ¿cierto? Total. Es ese influenciador el cual nosotros debemos seguir, el cual debemos consumir lo que dice en su palabra toda la vida. Yo creo que deberíamos, a mí me encanta leer los evangelios. Los evangelios es donde se cuenta la historia de Jesús, pero hay uno en particular que habla muchos detalles y es el Evangelio de Juan. Si no has leído la historia de Jesús en el Evangelio de Juan, lo invito a que lo hagas, porque realmente Juan da detalles que otros evangelios no dieron. De hecho, era porque Juan siempre estaba allí al lado del Señor, ¿cierto? Sí, de hecho Juan narra a Jesús como el Señor, como el Dios. Entonces sí, muy lindo leer también el Evangelio de Juan. Y que esto no se convierta de pronto en un orgullo de nosotros cuando ya tengamos un conocimiento Total. De la Biblia, que esto no se va a convertir en un orgullo, sino que seamos humildes, porque recuerden lo que dice la palabra acerca de estas personas. Dice que el Señor ve al altivo de lejos. Entonces, sé humilde, por favor, y trabaja influenciando desde lo que Dios te ha dado y de lo que tú puedes dar. Y para terminar, dice Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 4, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Pablo siempre hablaba con la verdad en sus labios. Cortante, me encanta. Sí, sin abuelo, así no tome. Miren lo que dice el versículo 4, que es la esencia de los influenciadores. Ellos, o no sé si todos, pero ellos buscan obviamente su propio beneficio, ¿sí? A través de esto, pues generar ingresos y de esto es que viven. Miren lo que dice el versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses. Que cuando usted de pronto esté hablándole a una persona y pueda crecer de pronto usted cada día en esto, que eso no se convierta de pronto en algo que pueda jugar en contra suya, ¿cierto? Sino que usted pueda
ser humilde, como dice la palabra, ser humilde y pueda desarrollar también esta parte que es muy, muy importante. Sino que también procuren intereses de los demás. Esto es lo que dice Pablo a los filipenses. Y bien, esta fue la palabra del Señor en esta noche. Súper, esas características. 4 características que debemos tener cada uno de nosotros y debemos tener muchas más. Pero ya nos quedarán 2 sábados más para hablar acerca de influencers. Claro que sí, vamos a orar para terminar, pero no se vaya a ir porque vamos a tener un último video de adoración al Señor, así que vamos a orar al Señor para que nos dé la capacidad de influenciar este mundo. Así que Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tu misericordia es infinita, Señor, y porque gracias a ti estamos hoy y en esta noche aquí conectados, hablando de ti, Señor, que es lo que más nos gusta, que es lo que más nos apasiona, Señor. Y hoy te pedimos que estas características que hemos hablado, Señor, que sean vivas en nuestras vidas, Señor, que si quizás queremos colocar una excusa como Moisés, seas tú hablándonos directamente, sabiendo que eres tú quien colocaste nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, los hemos recibido a través de ti, Señor, y que podamos desarrollarlos única y exclusivamente para extender tu reino, que seamos esos influenciadores del reino de los cielos, que podamos hablar, Señor, de ti, de tu palabra, Señor, a cada persona que nos podamos encontrar, a cada persona que quizás está buscando esto en las redes sociales. Sabemos que esto se ha convertido en algo más de diversión, en algo más de consumismo, pero que podamos ser como jóvenes estos influenciadores de tu palabra, estas personas que transformen totalmente nuestra manera de pensar, que transformemos nuestra manera de pensar, como lo decíamos en el versículo de Romanos 12:2, Señor. Colocamos y presentamos delante de ti cada uno de los jóvenes que se conectaron a esta transmisión, cada uno de los amigos, de los hermanos que se han podido conectar en esta noche con nosotros, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se vaya a ir, terminemos adorando al Señor con esta hermosa canción y nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche una vez más en el altar juvenil. Dios les bendiga. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús, la luz que alumbra las naciones. Jesús, eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La Luz que brilla entre nosotros, Jesús, la luz que alumbra las naciones. Jesús,
el cielo.